Muy bien, entonces ahora sí nos vamos con estos principios de linealidad y superposición que pueden ser aplicados para resolver los circuitos. Y este se puede emplear en lugar del método de las mallas y de los nodos que anteriormente ya hemos aprendido con nuestro profesor. Y pues consiste en simplificar un circuito pues a fin de, de obtener los componentes en serie o en paralelo para después reducirlos nuevamente. Y como vemos aquí en la imagen, pues consiste en unificar las fuentes, en este caso una fuente de voltaje o en este otro caso una fuente de corriente, y tenemos que separarlas y hacerlas de forma resolverlas de forma individual, la de, la de voltaje por un lado y la de corriente por otro lado, a fin de obtener después la resolución del sistema o del análisis. Okay. Para entender un poco mejor estos principios, vamos a resolver este circuito que tenemos aquí y vamos a hacerlo por medio de este análisis de linealidad y superposición. Entonces, el principio de linealidad lo que nos dice es que cada fuente va a tener su aporte al sistema total. En este caso, la fuente de 3 volts está dando un aporte y la fuente de 2 amperes está dando otro aporte que se va a añadir todo al sistema en sí. Y por otra parte, el principio de superposición pues nos explica que cada fuente pues tiene su aporte, ¿no? Y que lo podemos resolver y después agregar al final para obtener así la resolución de este circuito. Muy bien. Para resolver este circuito vamos a obtener la intensidad de corriente en IX, que está aquí marcado en rojo. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en dos partes, como indica el método. Primero, una tomando en cuenta la fuente de corriente de 2 amperes y luego otra donde vamos a tomar en cuenta la fuente de voltaje de 3 volts. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer el cambio en cada parte del circuito. No sé si lo tenían en la mente, pero si no, ahorita lo vamos a ver. Donde teníamos la fuente de corriente, pues la vamos a apagar, pues que va a ser equivalente a hacer cortocircuito. Y en la otra fuente, que también la vamos a apagar, simplemente la vamos a dejar como un circuito abierto. Muy bien. Ahora aquí ya en estos nuevos diagramas tenemos ya aplicado lo que mencionamos en la anterior diapositiva. Hemos apagado las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje para analizarlo como circuitos separados. Entonces, podemos ver que en este ya se apagó la fuente de corriente, ya no están los 2 amperios que aporta la fuente de acá en esta parte del circuito. Y aquí donde se apagó la fuente del voltaje tampoco podemos ver pues los 3 volts que aporta la fuente de corriente. Bueno, entonces vamos a ir por partes. En la parte 1, como nosotros deseamos saber cuál es la intensidad de corriente en IX, lo que tenemos que hacer es aplicar solo un poquito de la ley de Ohm, donde la intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistividad, la resistencia. Y eso pues nos da un igual que tenemos nuestra fuente de 3 volts entre, tenemos aquí la resistencia de 6 ohms que está en serie con esta otra resistencia de 9 ohms. Entonces ahí hacemos una suma ya que los dos están en serie y obtenemos 3 entre 15 ohms y eso nos da un total de 0.2 amperios y este es equivalente a la intensidad de corriente en IX. Entonces podemos ver que esta es la parte que está aportando la fuente de voltaje al circuito. Y ahora nos vamos para la fuente de corriente. Entonces aquí pues en este caso tenemos dos resistencias, una de 6 ohms y la otra de 9 ohms.
Vamos a dibujarlas. Bueno, como ya está aquí dibujado, vamos a poner el puntero en esa parte de abajo. Ya que ambas resistencias están en paralelo, vamos a sumarlas en paralelo. Entonces, para obtener la resistencia equivalente vamos a hacer nuestra fórmula de 1 entre 1 entre 6 más 1 entre 9. Tenemos dos fracciones aquí. El resultante de resistencia de 6 ohmios con esta resistencia de 9 ohmios. Y esto nos da un total de 3.6 ohmios en el caso de la resistencia equivalente. Entonces la reescribimos hacia acá. Tenemos una resistencia de 3.6 ohmios y nuestra fuente es de 2 amperios. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva para terminar de resolver. Muy bien, ahora que en nuestro circuito ya tuvimos la resistencia equivalente, lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestra corriente que viene de esta fuente por la resistencia. Nos da un total de 7.2 volts de aporte en este circuito donde sumamos la resistencia equivalente que estaban en paralelo. Y pues eso nos da lo mismo que decir que el aporte de 7.2 volts es tanto en esta resistencia como en la otra de 7.2 volts. Y ahora que tenemos pues ya ambos aportes, tanto de la fuente de corrientes como de la fuente de voltaje, solo tenemos que sumar. Resolvemos que la intensidad de la corriente en IX, la parte de acá, donde estamos señalando con el puntero, es igual a 7.2 volts del aporte que vimos aquí en esta otra parte de abajo, entre 9 ohmios. Eso nos da un total de 0.8 amperios. Entonces, sumando ahora sí, ¿cuál sería la intensidad de corriente en X total? Sería sumar el aporte de la fuente de corriente con la de voltaje. Y esto nos dio resultado de 0.2 amperios y esto de 0.8 amperios. Nos da un total de 1 amperio. Muy bien. Finalmente vamos a explicar cómo es que tanto el inductor como el capacitor utilizan o tienen esa capacidad de almacenar energía. Y pues en esta imagen se ilustra. Entonces lo que vemos aquí abajo no se alcanza a ver casi, pero es una fuente, ¿no? Entonces, la fuente alimenta pues nuestro inductor, que son espiras, una bobina. Y pues esta bobina inicialmente genera una resistencia a la corriente, ya que apenas la corriente está pasando, primero actúa como una resistencia, de ahí que tal vez sean un poquito parecidos gráficamente. Entonces esta corriente lo que va a hacer es que va a ir generando un campo magnético que ya de por sí se genera por medio de la fuente. Esta fuente hace un campo magnético, pero se va haciendo gradualmente más fuerte debido a la forma de las espiras. Entonces, cada vez tenemos, bueno, primero hablamos de que tiene una resistencia, una resistividad a que fluya esta corriente, pero a medida que va pasando el tiempo, esta bobina alcanza su punto máximo en cuanto al campo magnético que atraviesa por medio de él, y se va haciendo más grande hasta que se vuelve óptimo, en tanto que pues el campo magnético es grande, pero a su vez la resistividad desciende y ya no está presente en este inductor. Entonces ahora si desconectamos la fuente de poder del inductor, pues el campo magnético pues ya es considerablemente grande, ¿no? Entonces se genera un voltaje en la bobina y pues debido a la fuerza inicial de la fuente es que se genera este campo magnético. Entonces durante algunos pocos segundos, o no depende de cómo sea la bobina, podremos tener pues un poco de corriente, un voltaje obtendremos en esta bobina, en este inductor.
todo gracias a esa capacidad de autoinductancia. Para el caso del capacitor es un poco diferente. Aquí tenemos un capacitor electrolítico, eh, solo que este está abierto y nos podemos dar cuenta de un poco de su composición. Y aquí abajo también otra parte de cómo está compuesto. Entonces, el aluminio es una placa, ¿verdad? Aquí se ve presente. El aluminio es una capa, seguido por otra capa de óxido de aluminio, que pues esta está hecha artificialmente. Y después se ve la capa electrolítica, que ha sido una especie de papel mojada en un electrolito que tiene pues esos iones libres. Y es la parte que se ve aquí como un poco más café. Después nos seguimos de otra capa del aluminio, pero esta está oxidada naturalmente. Y pues esa es la composición de un capacitor. Pero pues ahora vamos a ver por qué es que es capaz de almacenar esta energía. Bueno, este es uno de los casos, ¿verdad? También hay otro tipo de capacitores, pero más o menos funcionan por los mismos principios. Entonces, los capacitores almacenan energía generada por una corriente eléctrica, tal como el inductor, solo que el inductor lo hace a través de una fuerza magnética, de un campo electromagnético. Y ellos lo hacen por medio de los iones que se van acumulando en cada una de las capas de este capacitor, en este caso electrolítico. O si no son capas, es por medio de la superficie que se van acumulando. Entonces, los capacitores tienen demasiados diseños, pero las cargas se suspenden y entonces ahí es cuando el capacitor es capaz de almacenar una cantidad de energía, ¿no? Con el paso del tiempo, pues esta energía va a seguir fluyendo y dejará de estar detenida en el alrededor del capacitor. Pero pues es por estos motivos que el capacitor tiene esa propiedad de almacenar energía, ya que se suspenden los iones, las cargas, mejor dicho, se suspenden a través de los filamentos. En este caso el papel y el aluminio son los que hacen correr libremente estas cargas.